En el actuar de las personas, nosotros comprobamos a quién le sirven y de esa manera podemos identificar cuál es la influencia que tienen. He notado cómo hay artistas que se dedican a sacar la lengua y lo han puesto como una moda. En una ocasión estaban orando por alguien y la manifestación diabólica de esa persona fue que empezó a arrastrarse y a mover la lengua muy rápido, pero a mover la lengua de una forma sobrenatural. Y eso a mí me causó un poco de curiosidad en el sentido de que yo había conocido mujeres prostitutas que le dicen de la vida alegre, que también tenían esa costumbre, mujeres de calle le dicen, de estar todo el tiempo, especialmente cuando bailan o se van a tomar una foto o se van a hacer un video, moviendo también con movimientos sensuales la lengua. En el sincretismo religioso, entendemos de los demonios traídos desde África, lamentablemente unieron a algunos de los santos católicos a estos demonios que ellos trajeron desde allá para seguir haciendo daño. Se encuentra la metresa que le dicen Santa Marta la dominadora, usurpando el nombre de Santa Marta y queriéndole decir a las personas que invocándola a ella usted puede dominar a los hombres con la sensualidad. Pero no solo se ven mujeres, también se ven hombres, porque es un demonio que tiene que ver con la atracción para hacer caer a la persona, que la persona difícilmente tenga una pareja estable y si está casado que destruya su matrimonio. A veces, aunque la persona se case, va a ser infiel, porque también se dan dos casos, o que es muy promiscua y no llega a casarse con nadie, o que este demonio permite que esté con otra persona, pero necesita continuar la promiscuidad. En una ocasión yo vi el testimonio de un ex pastor protestante que él había hecho un pacto con este demonio de esta metresa en África, que le decía que él iba a predicar en su pueblo, pero no podía hablar en contra de la lujuria. Y tenía que buscarse 7 vírgenes y 7 mujeres casadas para acostarse con ella, para de esa manera poder llevar más adeptos, más feligreses a su iglesia, entre comillas, cristiana. Que eso le hace muchísimo daño al cristianismo. En general, cuando los protestantes tienen estos pastores falsos que hacen esta clase de daño, que por eso estoy entrando en el tema. Estos artistas invocan a veces demonios de lujuria que les ayudan a ser famosos, pero la forma de poder pagarles es trayendo más personas a la perdición, a la inmoralidad, a la deshonestidad. ¿Qué sucede con esto? Que muchos jóvenes en general, pero especialmente las adolescentes, yo veo que están haciendo videos moviendo la lengua, sacando la lengua y encuentran que esto es simplemente un entretenimiento y que eso se ve chévere y que eso se ve cool y que está de moda. Yo en lo personal lo considero asqueroso. Pero como está tan de moda y entro a Instagram y veo tantas adolescentes y mujeres mayores sacando la lengua de una manera sensual y frotándose los labios para encontrar de la misma manera, porque lo hacen a propósito, quien les pudiera comprar su cuerpo. La mayoría lo hacen por eso, pero la que no lo hace por eso, la que no lo hace por moda, no nota que esto es también inmoral. La serpiente seguirá siendo hasta el fin del mundo la enemiga número 1 de Jesucristo. Pero hablando de símbolos, porque Dios hizo todos los animales y no es que todas las serpientes del mundo ya son diablos, no es así. Estamos hablando a nivel de símbolo. El que la persona se camine como una culebra visto por mis ojos, se exprese con una voz seductora como una culebra y mueva la lengua como una culebra, en discernimiento de espíritu usted lo va a notar. Miren, yo una vez estaba en emergencia de servicio y entra una mujer, una morena alta, en un jeep bien caro.
con un perfume extravagante y yo tengo la cabeza hacia abajo. Cuando subo la cabeza, yo veo esa culebra que está sacando la lengua y me está mirando. Yo me espanté y cerré los ojos y volví a abrir. Y era la mujer que estaba frente a mí. ¿Qué significa eso? Que tiempo después, porque fue algo que me traumatizó, seguí investigando y orando para saber qué era eso. Y era que esa mujer había hecho un pacto con ese demonio para seducir hombres y conseguir dinero, porque muchas prostitutas lo hacen. Todo en este mundo tiene un porqué, todo tiene una raíz que yo siempre ando escudriñando para hacerles entender que tiene un sentido y hay cosas que nosotros no podemos seguir. Si una señorita adolescente, no importa que no sea cristiana, por lo menos le han dado una buena educación, sabrá que por moda que haya, eso se ve desagradable. Pero si es una muchacha que sus padres la descuidan, que ha tenido una mala educación, que hasta a veces dejan la escuela, son tan fáciles de seducir y llevarlas al mal, que van a copiar todo lo desagradable sin importar quién lo haga, por qué lo haga, van a continuar como borregos como están la mayoría de los adolescentes. Porque se ha vuelto de moda el sacar la lengua y esto sigue siendo una de las primeras manifestaciones de las culebras, los movimientos sensuales, las miradas sensuales, la voz sensual y la lengua también seductora para hacer caer al otro. No podemos ser instrumentos de Satanás. Dígale a sus hijos que esto no es necesario, que hay otras formas en las que usted puede entretenerse y darse a conocer que no sea con movimientos inmorales, porque nuestros gestos nos delatan a nosotros. Yo misma le pido a Dios en mis oraciones que mis gestos sean honestos, que mi forma de mirar sea guiada por el Espíritu Santo, que mi propio cuerpo no muestre una contaminación espiritual al otro, porque eso delata a uno como una persona no grata delante de la presencia de Dios. Debemos imitar a la Virgen María en su sencillez, en su modestia, en su pulcritud. Se puede rescatar, porque yo sé que se puede, porque mucha gente Dios ha rescatado y lo ha liberado de la asquerosidad de la lujuria, y nosotros podemos hacerlo. La forma de llamarle la atención a una persona que hace eso es advirtiéndole que eso le afecta a su imagen. No es diciéndole que el diablo te va a llevar, que tú estás endemoniada, que tú tienes un demonio de lujuria. No debemos expresarnos de esa forma, porque por eso que mucha gente nos corre. Porque si yo me voy a acercar a alguien, yo mismo le tengo que poner en duda que eso se ve feo. No es simplemente que te vas a ir al infierno porque tienes un demonio de lujuria. No, señores, es que no hay necesidad de sacar la lengua, de hacer movimientos sugestivos, porque ya se sabe que eso es lo que domina a la persona. Pidámosle al Señor la gracia de mirar nuestros ojos espirituales, cómo de verdad son las cosas, especialmente a los adolescentes. Si usted tiene hijos adolescentes, dígale: Señor, yo te voy a pedir en este momento que mi hijo le tenga asco a la inmoralidad, que mi hijo le tenga asco a la lujuria, que mi hijo le tenga asco a todo lo que tiene que ver con la sensualidad, porque está en juego su alma. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.